hemos hablado de contenidos, hemos hablado de SEO on page, hemos hablado de SEO off page. Pues bien, el SEO técnico es el conjunto de acciones y optimizaciones más técnicas que se realizan en SEO. Y esto es precisamente lo que vamos a ver aquí, de una forma básica, ¿vale? Y de iniciación, pero que es muy necesaria a la hora de hacer SEO. Que a tocar no, pero realmente es de las más importantes. Si ahora me pongo a explicar todo el tema de JavaScript, todo el tema, nos vamos a volver locos. Esta extensión no es aquí, pero como se pueden crear todos los que queramos, no vamos a tener problemas con esto, ¿verdad? Pues ya está. 40 URLs nada más, con 50 URLs nada más. Es que Luis, yo tengo una página web con... Que me estoy enrollando, es que me encanta el SEO técnico y me enrollo. Ya estoy por aquí, un vídeo más, Luis Villanueva, o mejor dicho, una clase más, porque seguimos en el curso de SEO gratis para principiantes. Y en la clase de hoy vamos a hablar de SEO técnico y sobre todo nos vamos a centrar en el rastreo y la indexación. Así que nada, vamos con el vídeo. Empezamos. Bien, pues para esta clase he preparado unas pequeñas diapositivas como ya es costumbre y así que no me entretengo más y vamos directamente a la primera diapositiva que he preparado, donde vamos a dar una pequeña definición de qué es el SEO técnico y por qué es tan importante. Pues bien, el SEO técnico es el conjunto de acciones y optimizaciones más técnicas que se realizan en SEO. Algunas de estas optimizaciones más conocidas tienen que ver con la optimización de código, temas de servidor, WPO, lo que es la velocidad de carga, temas de similaridad y duplicidad de contenidos, temas de semántica y otras muchas cosas. ¿Y por qué es tan importante? Y aquí he querido extraer una frase que seguramente si habéis seguido todo el curso la habréis visto o me la habéis escuchado en clases anteriores. Y es que nosotros como SEOs debemos hacer que Googlebot, es decir, las arañas o los robots de Google, rastreen y analicen las URLs que queremos, es decir, las que queremos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las URLs que queremos? Pues las que queremos que aparezcan en Google para que nuestros potenciales clientes nos encuentren y cumplan el objetivo para el cual yo he creado la web. En el menor tiempo y que tengan la máxima calidad y aporten la máxima información. Lo de máxima calidad y aporten la máxima información ya lo hemos visto en clases anteriores, de clase de SEO on page, qué palabras clave tenemos que atacar, cómo crear y optimizar nuestros contenidos, etcétera, etcétera. Pero aquí me quiero centrar, como he comentado, en temas de rastreo e indexación y por eso he subrayado rastree y analice las URLs que queremos, para que Googlebot pueda hacer que mis URLs aparezcan en Google para cuando un usuario lo busque o busque información. Previamente, las arañas de Google, Googlebot, ha tenido que acceder a nuestras URLs, rastrearlas, analizarlas para, como pone aquí, posteriormente indexarlas. Si no las indexa, nadie me va a encontrar. Por lo tanto, el principal objetivo es que nos indexe. Por eso aquí, esta clase que he preparado de SEO técnico, que es bastante básica, de iniciación, nos vamos a centrar sobre todo en temas de rastreo e indexación, sobre todo en temas de esa accesibilidad a Googlebot y de esa indexabilidad de todas nuestras URLs importantes. Vamos con la segunda diapositiva que he preparado, donde la he titulado Volviendo al pasado para ir al futuro, es decir, para avanzar con esta clase es necesario que se hayan visto las dos clases del principio del curso, la clase número 3 y la clase número 4, donde hablábamos de cómo funciona Google, que hablábamos de que Google realizaba tres procesos, el proceso de rastreo, el proceso de indexación y el proceso de clasificación. Y para que Google clasificara tus URLs en su buscador, es decir, para que Google hiciera que tus páginas aparecieran en su buscador, era necesario que las rastreara y era necesario que las indexara. Pero claro, de todo esto no hemos hablado de un montón de cosas, hemos hablado de búsqueda de palabras clave, hemos hablado de contenidos, hemos hablado de SEO on page, hemos hablado de SEO off page, hemos hablado de popularidad, hemos hablado de un montón de cosas, pero no habíamos hablado de rastreo e indexación. Y si nos íbamos también al vídeo número 4, a la clase número 4, donde hablábamos de las bases del SEO, las bases del SEO eran rastreo, indexación, contenido y popularidad, unido todo por la arquitectura web. Y hemos visto contenido, hemos visto popularidad, hemos visto arquitectura web, pero rastreo e indexación no habíamos visto. Y esto es precisamente lo que vamos a ver aquí, de una forma básica, ¿vale? Y de iniciación, pero que es muy necesaria a la hora de hacer SEO. Hay que conocer estas partes del SEO técnico. Y esto es precisamente lo que vamos a ver. Este es el puzzle que mostrábamos en lo que es las bases del SEO, nuestra metodología, pero no habíamos visto aún nada de rastreo e indexación. He querido dejar esta clase para el final, pero realmente es de las más importantes y hay que prestar mucha atención. Así que vamos con el principio. Y el principio es entender cómo se componen principalmente las páginas web, y se componen principalmente de estos tres elementos: HTML, CSS y JS, en este caso JavaScript. El HTML podríamos definirlos que es donde está toda la información del site, donde está toda la información que queremos que Google rastree y analice. El CSS es lo que le da un aspecto visual a la web, lo que la hace más bonita, y el JavaScript es lo que hace que esa web sea interactiva y dinámica. Puede que esto ahora mismo no se entienda. Bueno, antes de nada, justo en la descripción, en esta clase, veréis un montón de
que voy a decir, aquí os voy a dejar más información, aquí tenéis esta URL, pues eso os lo voy a dejar justo en la descripción, que es un montón de información adicional. Pero a lo que iba, puede que no entendáis ahora mismo esto de HTML, CSS, JavaScript, así pues con las definiciones que yo he dado, pero para eso he preparado un pequeño ejemplo con la web de Webpositor. Fijaros en la web de Webpositor, la voy a cargar. Si yo recargo esta página, ¿vale? Yo empiezo a bajar, y fijaros que esto estaba desplegado y ha hecho ¡pup! Y se ha plegado, ¿vale? Yo puedo esto desplegarlo, etcétera, etcétera. Aquí tengo un menú. Bien, voy a utilizar para hacer el ejemplo, para que veáis cómo se queda la página web cuando la dejo solo en HTML, qué pasa cuando le meto el CSS o cuando habilito el CSS de la página y qué pasa cuando deshabilito o habilito el JavaScript. Y para eso voy a utilizar una extensión que ya hemos visto en clases anteriores, en la de SEO on Page, por ejemplo, que se llama Web Developer. Y para esto, esta extensión nos va a ayudar a deshabilitar y ver cómo quedaría mi página web solo en HTML, o el HTML más el CSS pero sin el JavaScript, o con el JavaScript, etcétera, etcétera. Y esto lo podéis hacer desde vuestras casas mientras estáis mirando esta clase. Bien, yo aquí tengo la extensión de Web Developer, pincho aquí, me voy a CSS y digo, voy a deshabilitar de esta página web el CSS a ver cómo quedaría la página web solo en HTML. Pues yo acabo de deshabilitar todas las hojas de estilo, acabo de deshabilitar todo de CSS y fijaros cómo se queda. Así es como se ve la página web solo en HTML, sin meterle nada de CSS. Por eso comentaba que el HTML es toda la información de nuestro site. Se queda con toda la información de nuestra página web, de cada URL. Y el CSS era lo que le daba el aspecto visual. ¿Y qué es eso del aspecto visual? Esto. Ya tengo un aspecto visual. ¿Y qué decíamos que era el CSS? Pues esa interactividad y ese dinamismo. Yo he hablado de que aquí, fíjate, estoy interactuando un poco con la página. Aquí esto tenía dinamismo porque cuando yo he bajado, ¡pum!, se han comprimido para no ocupar mucho espacio. Pues bueno, pues ahora voy a deshabilitar el JavaScript para ver qué ocurre. Uy, esta extensión no es aquí. Vamos aquí, deshabilitar JavaScript, recargo y fijaros que ya empiezo a bajar, y esto no se ha plegado. Aquí está todo el tocho de texto. Vaya, no se ha plegado. Y el menú, anda, no puedo interactuar con él. Voy a volver a habilitar el JavaScript, habilito JavaScript, eso está en estas opciones, y vuelvo y ahora ya tengo el menú, ahora ya tengo esto que se acaba de contraer, lo puedo desplegar, todo, y más o menos con este ejemplo seguro que ya se ha entendido perfectamente que las páginas web se componen principalmente de HTML, CSS y JS. ¿Qué hace cada uno de estos elementos, por así decirlo? Os voy a dejar justo debajo más información sobre JavaScript, etcétera, etcétera, que es normalmente donde se suele tener más dudas. Y bueno, hemos hablado de que las páginas web se componen de HTML, CSS y JavaScript. Y que previamente habíamos comentado que Googlebot tenía que ser capaz de, la araña de Google, los robots de Google tenían que ser capaces de acceder a nuestra página web y rastrear y analizar cada una de nuestras URLs. ¿Analizar el qué? El contenido, porque Googlebot se centra en lo que es el HTML. Y aquí he querido dar un pequeño gráfico, una representación extraída de la documentación de Google, que os voy a dejar justo debajo en la descripción, donde explica más en detalle cómo funciona Google o cómo hace todo este proceso de rastreo e indexación. Un resumen así y en una imagen que se ve bastante bien, porque nosotros habíamos hablado, aquí lo había comentado, en ese vídeo 3 de cómo funcionaba Google y hablábamos de el proceso de rastreo, el proceso de indexación y el proceso de clasificación, pero no dábamos muchos detalles porque era algo básico. Aquí quiero ir un pasito más allá, pero tampoco que sea muy avanzado. Y aquí ya estamos viendo cómo aquí aparece un elemento que es la cola de rastreo, aquí aparece un elemento que es el rastreador, aquí aparece un elemento que es el procesamiento que te puede llevar la URL al índice o es necesario que se procese toda esa información. No me quiero entretener mucho en esto porque tengo un vídeo en el curso de SEO técnico, que es a donde voy, es decir, si vosotros queréis profundizar en todo el tema de SEO técnico cuando termine esta clase, pues tenéis todo el curso de SEO técnico, que es un curso de continuo que estoy poniendo en marcha y que vamos por el vídeo número, o por la clase número 8, y donde se explica esto con mucho detalle. El vídeo es este, ¿vale? Que os lo voy a dejar aquí, todo ese vídeo de cómo funciona Google, y por eso le he puesto Promode, porque es un vídeo de, creo que de 30-40 minutos donde explico todo esto con mucho detalle. Venga, vamos con esa primera parte, vamos a hablar de rastreo, y en esta primera pieza de rastreo, no sé si recordáis que en el vídeo 4, ¿vale? Sí, creo que era en la clase 4, cuando hablábamos de las bases del SEO, yo desplegaba cada una de las piezas y salía todo esto, ¿vale? Y aquí nos vamos a centrar en los códigos respuesta, el robots.txt y el sitemap XML. ¿Y por qué? Porque son cosas fundamentales que son necesarias para que Google pueda rastrear nuestra información. Obviamente los tipos de archivo y el WPO también es importante, pero aquí nos vamos a centrar en eso, porque gracias al sitemap
¿vale? Yo voy a conseguir que Google vea todas las URLs de mi sitio importante. Yo le estoy diciendo, oye, estas son mis URLs importantes. Gracias al robots.txt yo voy a tener o voy a hacer una buena administración del rastreo de Google. Oye, aquí no puedes acceder y aquí sí que puedes acceder. Y gracias a los códigos respuesta yo voy a dar una buena respuesta a las peticiones que haga Googlebot o un navegador, ¿vale? No os preocupéis si no se entiende ahora lo que estoy comentando, que ahora lo entenderemos. Esto es SEO técnico y esto es así y hay que entenderlo y hay que tener estas nociones mínimas, porque es necesario controlar y entender cómo Google está rastreando nuestra información y cómo la está indexando. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar hablábamos de que Google tenía una cola de rastreo en este dibujo. Voy a volver al dibujito, ¿vale? Hablaba de esa cola de rastreo y para que esa cola de rastreo se llene de URLs a las que Google tiene que rastrear, necesita conocer esa información. ¿Y cómo puede conocer esa información? Pues bueno, con rastreos previos, ha rastreado otras URLs de internet y ha encontrado una URL nuestra y a partir de esa encuentra otras, o simplemente podemos enviar un sitemap o enviar la URL directamente desde el inspector de URLs de Search Console. Pero aquí nos vamos a centrar en el sitemap. ¿Qué es un sitemap? ¿Vale? ¿Qué son los sitemap XML? ¿Vale? Se conocen como XML, aunque realmente pueden tener otras extensiones que no sean XML, como por ejemplo TXT. Pero yo he puesto XML porque en SEO se suele confundir el sitemap con el mapa web, que también se le suele llamar sitemap. Y los mapas web, pues bueno, digamos que ya están un poquito en desuso. Pero no voy a entrar ahí, que me estoy enrollando. Es que me encanta el SEO técnico y me enrollo. Vamos con los sitemaps. Sitemaps pueden haber de muchas extensiones, de varias extensiones, ¿vale? Pero se pueden hacer en varias extensiones. Pero nos vamos a centrar en sitemap XML. ¿Qué son los sitemap XML? Son archivos en los que proporcionamos las URLs, vídeos, imágenes, etcétera, que son importantes de nuestra página web. Es decir, las que queremos que se rastreen. Todas las URLs importantes las voy a meter en el sitemap. Todas las URLs que queremos que aparezcan en Google, que queremos que se indexen, las voy a meter en el sitemap. Así de sencillo, así de simple es. ¿Cuándo necesito un sitemap? Siempre. ¿Por qué digo siempre? Es que Luis, yo tengo una página web con 40 URLs nada más, con 50 URLs nada más. Da igual, haz el sitemap, no te cuesta nada. Haz el sitemap, no te cuesta nada. ¿Es estrictamente necesario? No, pero mi recomendación es que lo hagas, porque no cuesta nada. ¿Vale? Si no lo tienes, ¿Google va a ser capaz de rastrear toda la información? Sí. ¿Vale? Con una web muy pequeñita, sí. Pero si nos acostumbramos ya, incluso en web pequeñitas, a que el sitemap lo tenemos que tener siempre, vamos a ser capaces de cuando trabajemos en webs más grandes, porque algún día llegará en el que trabajemos en webs más grandes, tengamos ese control de la indexación, porque gracias a los sitemaps yo voy a poder segmentar mi información, voy a poder segmentar mis URLs, porque puedo crear un sitemap para el vertical A, puedo crear un sitemap para la sección B, puedo crear un sitemap para la sección C, y así si tengo un problema de indexación voy a ver en qué sección lo tengo, ¿no? Estoy yendo un poquito más allá, pero bueno, me estoy enrollando un poco con este tema, pero porque me gusta mucho. También abajo os voy a dejar más información oficial de Google acerca de los sitemaps. Detalles importantes que debemos conocer sobre los sitemaps. ¿Qué debemos incluir en los sitemaps? En esos sitemaps que generemos, debemos incluir solo URLs completas con código respuesta 200. Si tengo un código respuesta 301, 302, un código respuesta 404, un código respuesta 410, olvidaros de meter eso en el sitemap. ¿Por qué? Porque realmente Google va a ver esas URLs y va a decir, ostras, estas URLs puede que sean importantes y yo voy a acceder a ellas. Va a hacer caso a ese sitemap, principalmente, ¿vale? Si yo le estoy engañando, dejará de hacerle caso. Y con engañarle, ¿qué es? Si le estoy diciendo que estas son las URLs importantes y acude a esa URL y ve que tiene que hacer otro salto, un 301 a otra URL, dice, bueno, este señor me está engañando. Si ve que esa URL que yo le he puesto en el sitemap, que a priori es importante, tiene errores, pues también me va a decir, oye, bueno, me va a decir, va a entender, oye, pero esto del sitemap no está funcionando, no es correcto. Estoy haciendo que Googlebot o que el robot de Google vaya a URLs que no están bien. Tienen que ser obviamente URLs indexables y por supuesto URLs canónicas. Si tengo URLs con una canónica la otra URL, que son URLs alternativas, eso no lo tengo que meter en el sitemap. Si tengo URLs que tienen un noindex o no son indexables, tampoco las tengo que meter. Si tengo URLs que están bloqueadas por robots, tampoco las tengo que meter. Solo tengo que meter URLs con código de respuesta 200 que sean indexables y que sean canónicas, que sean las URLs principales de un grupo de URLs que el resto son alternativas de esa. Aquí hemos hablado de URLs indexables, hemos hablado de URLs canónicas y hemos hablado de código de respuesta, que esto lo vamos a ver ahora, no os preocupéis. ¿En qué formato se puede crear estos sitemaps? Pues como he comentado, se puede crear, o el más estandarizado es en XML, luego también se puede crear en RSS, MRSS y Atom 1.0. Jamás he creado yo un sitemap así,
o sea, ni me preocupo, ¿vale? Los RSS todos los conocemos, ¿vale? Pero jamás he creado yo sitemaps así, aunque los RSS ayudan, ¿vale? Y también podemos hacerlo en formato de texto. El tamaño, ¿qué tamaño pueden tener? Porque claro, aquí el sitemap no puedo meter yo 100.000 URLs, un sitemap que pese mucho, no, máximo 50 megas y máximo 50.000 URLs. Ostras, y si tengo 500.000 URLs o si tengo 100.000 URLs, pues haces 2 sitemaps de 50.000. O haces, si tengo 120.000 URLs, pues 3 sitemaps de 40.000. No hace falta que llenes el sitemap con 50.000. Puedes hacer un sitemap con 30.000, otro sitemap con 5.000, otro sitemap con 20.000. Es decir, si tú tienes la sección de tu tienda online de zapatos donde tienes 10.000 URLs, haz el sitemap solo de 10.000. Pero la sección de bolsos tienes 30.000, pues que sea de 30.000 ese sitemap. Tú puedes tener tantos sitemaps como quieras. Y aquí, como comento, ¿qué tamaño tiene que tener cada uno de los sitemaps? 50 megas y 50.000 URLs. Pero como se pueden crear todos los que queramos, no vamos a tener problemas con esto, ¿verdad? Pues ya está. ¿Cómo los creamos? Se puede crear de diferentes formas. De forma manual, con herramientas online y con plugins. Con plugins, si tenemos WordPress, que es lo más extendido, pues con RunMath o con Yoast podemos configurar ese sitemap. Lo podemos hacer de forma manual con herramientas de escritorio, como por ejemplo con Screaming Frog. Hacemos un rastreo y generamos nuestro sitemap, o cogemos un listado de nuestras URLs y generamos nuestro sitemap. Las rastreamos en modo lista con Screaming Frog y las subimos en modo sitemap. O también hay herramientas online como XML-sitemap, que también la voy a dejar abajo, que ahí nos genera el sitemap de nuestro sitio web. Hay muchos más detalles sobre los sitemaps, pero para que nos hagamos una idea de todo el tema de los sitemaps, aquí tenemos una introducción. Como digo, en el curso de SEO técnico, que también es gratis, ahí sí que hablaremos largo y tendido. Estoy preparando un vídeo largo y tendido de sitemaps, pero largo y tendido, con muchísima información. Pero a modo de introducción, lo que tenemos nosotros que entender a la hora de generar ese sitemap, por ejemplo, si estamos con WordPress y estáis viendo este vídeo y estáis empezando, es eso. Necesitas generar el sitemap y lo puedes hacer con Yoast y con RunMath. ¿Y qué tipos de URLs tengo que meter ahí? Solo las que queremos que se indexen, que además sean indexables, que sean canónicas y que den un código de respuesta 200. Así de simple. Vamos con el punto 2 de esta parte de rastreo que he dicho que íbamos a ver. Ya hemos visto los sitemaps, nos quedan los robots.txt y los códigos respuesta, o los códigos de estado, los status codes, como le queráis llamar. Yo toda la vida le he llamado código respuesta. Vale, vamos con el robots.txt. ¿Qué es el robots.txt? Pues es un archivo de texto que sirve para administrar el rastreo de cualquier robot. En este caso, a nosotros lo que más nos interesa es Googlebot. Gracias a este archivo vamos a decirle a Google: oye, aquí puedes acceder y aquí no puedes acceder. A estas URLs no me interesa que accedas y a estas URLs sí que me interesa que acceda. Por ejemplo, en un WordPress no me interesa que acceda a toda la parte de administración, donde yo edito, escribo mis artículos, mis páginas, tengo mis plugins, etcétera, etcétera. A esa parte no. De hecho, cuando accedéis a los robots.txt, tienen varias de los WordPress autogenerados, tienen varias partes que están bloqueadas para que Googlebot no acceda. ¿Cuándo lo necesito? Siempre. Siempre necesitamos un robots.txt, siempre hay algo que capar, siempre hay algo más que capar, siempre hay algo que administrar, ¿vale? Porque hay muchísimas definiciones de robots.txt y a mí me gusta dar esta. Es un archivo que sirve para administrar el rastreo. Me trabo, que sirve. Sirve para administrar el rastreo. Aquí puedes acceder, aquí no puedes acceder, pero dentro de esta zona que te he dicho que no, sí que puedes acceder a esta zona concreta, etcétera, etcétera. Importante, rastreo no es igual a indexación. Que yo te bloquee URLs no significa que Googlebot no te las pueda indexar. Y esto seguro que nos ha pasado. Claro, ahora mismo estaréis pensando: coño, pues lo que dice Luis a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que yo tengo URLs que he bloqueado por robots.txt y Google me las ha indexado. ¿Por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir por dos motivos. El primero de todos es porque la hayas bloqueado recientemente y antes la tuvieras indexada y Google no ha podido ver ese noindex, ¿vale? Le he puesto noindex, pero también la he bloqueado. Pues bueno, la vas a seguir teniendo indexada porque Googlebot, al no poder acceder a esa URL, va a ver que no hay un noindex y pasará un tiempo hasta que te la desindexe. Accederá, no podrá y dirá: pues al final la desindexo. Y otro motivo es porque tiene señales más fuertes que, a pesar de que Google no rastree esa URL, va a decir: bueno, tengo información y señales como enlaces internos y externos que están apuntando a esta URL desde zonas relevantes,
Y aunque no la pueda rastrear, la voy a considerar importante porque todas estas fuentes o todas estas señales me están diciendo que es importante y la voy a indexar. No he analizado la información, pero sí que la puedo indexar. Por eso, que nosotros bloqueemos una URL 2, 3, 4, no vamos a tener, gracias a ese bloqueo, un 100% de probabilidades de que no se indexe. De hecho, tenemos muchas probabilidades, si no lo hacemos bien, de que se pueda indexar perfectamente. Aquí os dejo toda la información oficial de Google, la voy a dejar aquí abajo en la descripción, sobre los robots.txt. Detalles importantes sobre el robots.txt, pues bueno, aquí sí que el archivo, de igual forma que los sitemaps no, que teníamos varias extensiones, etcétera, etcétera, el archivo robots.txt debe llamarse siempre robots.txt y solo puede haber uno por host, bueno, en este caso por site, ¿vale? Y debe estar en la raíz. ¿Sintaxis qué tiene? Pues bueno, la sintaxis de cualquier robots.txt, podéis meteros en el vuestro o analizar robots.txt de diferentes páginas web, las que más rabias os den, que simplemente es poner, aquí acabo de comentar, siempre se llama robots.txt y debe estar en la raíz de cada dominio, ¿vale? Pues simplemente ponemos la página web /robots.txt y ahí podemos ver todo el robots. ¿Cuál es la sintaxis? Siempre va a aparecer useragent, dos puntos, y ahí va a aparecer el nombre del robot. Si aparece un asterisco es que es para todos los robots. En este caso, si apareciera useragent Googlebot, es para Googlebot. Vamos con el segundo punto, disallow. Indica el directorio URL que no se tiene que rastrear. Cuando ponemos un disallow no se puede acceder a esto, y ahí se puede poner directorios, subdirectorios, etcétera, etcétera. Allow, directorios o URLs que sí que se pueden rastrear. Sitemap, dentro del robots.txt, abajo del todo, siempre podemos ver que pone sitemap o pone varios sitemaps, y esos son los sitemaps que nosotros le estamos diciendo a Google que tenemos dentro de nuestro sitio, porque para que Google localice nuestros sitemaps podemos subirlos directamente a Search Console o también los puede localizar directamente en el robots.txt, porque el robots.txt es uno de los archivos que más visita Googlebot cuando accede a nuestra página. ¿Para qué? Para ver si realmente puede acceder a las URLs que quiere acceder o no puede acceder a ellas. Por último, tenemos, ¿cómo lo defino? Tenemos aquí el asterisco y el dólar, que el asterisco es el comodín y el dólar sirve para parar las cadenas. Además, tenemos también un probador de robots.txt, ¿vale? Que es aquí, vamos aquí, que lo he puesto aquí, creo que es aquí. A ver, sí, este es el probador de robots.txt. Bueno, aquí tenéis toda la información para crear el archivo robots.txt, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el probador de robots.txt, mira, lo tengo aquí, herramienta de probador de robots.txt, yo accedo aquí, ¿vale? Elijo una propiedad y puedo probar ese robots.txt y puedo probar cosas. Vamos allá, por ejemplo, vamos aquí. Bien, pues ya estamos aquí en el probador de robots.txt de mi blog, de luismvillanueva.com, y aquí tenemos useragent, lo que he comentado, voy a empezar así. Asterisco, ¿qué es? Para cualquier robot, si no, pondría solo aquí, pues, Googlebot, ¿vale? Pero en este caso tenemos un asterisco. Disallow, aquí te dice si tienes errores, si no. Disallow, blog antiguo, disallow, wp-admin, fijaros, toda la parte administrativa que hemos comentado del WordPress. Allow, bueno, pues aquí una parte que sí que quiero que acceda, que está dentro del wp-admin, y luego pues aquí tengo declarado lo que es el sitemap. Bien, vengo aquí y le pongo, como acabo de poner, blog antiguo, y le doy a probar, me va a decir que está bloqueado. Pero si lo borro, ¿vale?, y le doy a probar, pues me va a decir que está permitido. Así que aquí acabamos de ver un ejemplo y bueno, y con esto pues ya sabéis lo que es el probador de robots.txt. Como digo, esta clase es introductoria, esta clase es básica, y en el curso de SEO técnico sí que también va a salir en breve un vídeo sobre el robots.txt bastante extenso, con todo lo que se puede hacer, cómo crearlo, todas las opciones que hay, qué nos podemos encontrar, qué contradicciones nos podemos encontrar, en qué situaciones nos podemos ver, qué ocurre cuando pasa esto, esto y lo otro, si bloqueo esto, qué ocurre con lo otro, y un montón de cosas más. Pero aquí lo que quiero que os quedéis, igual que he hecho un resumen de todo el tema del sitemap.xml, dentro del robots.txt, con lo que quiero que os quedéis es con esto, ¿vale? Es que el robots.txt se necesita siempre, es un archivo que sirve para administrar el rastreo y sobre todo la sintaxis que usamos para decirle a Googlebot o a cualquier robot, ¿vale? Puedes acceder aquí, pero no puedes acceder aquí. Es importante, este es un pedazo de vídeo, ¿vale?, que hice, yo creo que es el mejor vídeo del curso de SEO técnico, la mejor clase del curso de SEO técnico hasta ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hablo de todo el tema de rastreo, ¿vale? Hablo de las bases del rastreo y la diferencia que existe con la indexación y todo el ciclo de vida en esta parte de rastreo de una URL. Hay una cosa que aquí definimos en Webpositor dentro de nuestras metodologías, que es el ciclo de vida de una URL. Pues en este vídeo podéis ver también el ciclo de vida de una URL desde que Google
la rastrea hasta que la indexa, etcétera, etcétera. Y en este vídeo tienes toda la parte, o tenéis toda la parte de rastreo, de ese ciclo de vida y un montón de cosas. Y se explica también, o explico, la diferencia entre ese rastreo y esa indexación y por qué me puedo indexar con todo tipo de detalles, ¿vale? Si queréis profundizar y está, ostras, Luis, que me estás dejando con las ganas de saber un poco más de esto, saber un poco, pues venga, aquí. Vale, vamos con la última parte de toda esta parte de rastreo, que son los códigos respuesta o status code o códigos de estado. ¿Qué son? Son respuestas de 3 dígitos que realiza un servidor a una petición de un cliente, que puede ser o un navegador o un robot, puede ser Googlebot o puede ser cualquier navegador. ¿Qué tipos de códigos respuesta nos podemos encontrar? Principalmente los 200, los 300, los 400 y los 500. Los de 100 son los buenos, ¿vale? Los OC, respuesta estándar para peticiones correctas, es decir, la petición que ha hecho el cliente es correcta y aquí está toda la información que te voy a devolver. Si eres un bot, te voy a devolver la cabecera y todo el cuerpo. Vais a poder ver toda la información. Los 3XX normalmente son redirecciones, ¿vale? Tanto permanentes como temporales, etcétera, etcétera. Los 4XX, que es los más conocidos, son los 404, son errores, no se ha encontrado la petición que se ha hecho, no se ha encontrado esa URL que estáis demandando. Y los 500 normalmente son errores de servidor. Y como no quiero entrar mucho en detalle, porque este vídeo sí que está publicado, después de este vídeo he comentado que publicaré el 8 y el 9, que es el Sitemaps y el Robots, pero de momento a este vídeo sí que podéis, a esta clase sí que podéis acceder, ¿vale? Que os la dejo justo aquí. ¿Vale? Esta sí que no lo he dicho, pero también os ha aparecido en la tarjetita, ¿vale? En las tarjetitas de aquí arriba. Pues esta también os la dejo justo aquí arriba. Si pincháis en la i que os aparece aquí arriba cuando os ponéis en la pantalla de YouTube, tendréis todos los vídeos que estoy recomendando. Y este es otro vídeo importante para entender estos códigos respuesta, porque por más que Google pueda acceder a URLs, si esas URLs no dan un código respuesta a 200 no va a poder ver la información. Y si no puede ver la información, pues apaga y vámonos, que es a lo que a nosotros nos interesa, que vea esa información para que pueda rastrearla, para que pueda analizarla y pueda decir, ostras, este contenido es muy bueno, responde a lo que los usuarios buscan, es profundo, etcétera, etcétera, lo voy a indexar y encima lo voy a posicionar bien. Vale, pues acabamos de ver 3 cosas fundamentales de la parte de rastreo, que es los sitemaps, el robots.txt y los códigos respuesta, y además en este orden, porque los sitemaps son necesarios para que Google conozca todas nuestras URLs, el robots.txt son importantes para que Google acceda a todas estas URLs que son importantes, y los códigos respuesta también son importantes, y en este orden porque esas URLs que ha conocido gracias al sitemap y que puede acceder gracias a que le dejamos a través del robots.txt, pues va a hacer esa petición al servidor para que le devuelva esas URLs para que pueda rastrear, analizar y posteriormente indexar. Y vamos a ese posteriormente indexar, donde vamos a hablar de indexación. Y de indexación se puede hablar muchísimo, pero aquí me quiero centrar en directivas y sugerencias, y concretamente en una directiva y en una sugerencia. Solo vamos a hablar de eso, pero es muy interesante y muy importante. ¿Qué tiene que ver? Aquí lo he titulado, ¿qué tiene que ver Google para indexarme y cómo le puedo ayudar? Pues lo que no tiene que ver es un no index. O sea, una vez que ya Google ha sido capaz de rastrearme, tiene que poder indexarme, y yo esto se lo puedo impedir que me indexe esa información, pero en este caso no voy a hacerlo, porque estamos hablando de que Google va a rastrear las URLs más importantes o las que yo considero importantes, las que yo quiero, y esas son las que quiero que suban al índice, es decir, las que quiero que se posicionen. ¿Qué es la directiva no index? En este caso, es que he puesto no index porque también puede ser index. Si no ponemos nada es index, todo se indexa, ¿vale? en esta metaetiqueta. Es una metaetiqueta que sirve para impedir que una URL aparezca en Google, ese no index. Vamos a impedir que esa URL aparezca en Google, no se va a indexar. Google va a rastrear toda la información, la va a analizar y va a decir, no lo puedo indexar, porque acabo de ver que no me dejan indexarlo. Punto y final. Y esto es una directiva. Una directiva es que Google, la diferencia entre directivas y sugerencias es que la directiva a Google le va a hacer caso sí o sí, y la sugerencia es que nosotros le estamos sugiriendo a Google que esto es así, pero él va a hacer lo que le dé la gana. Pero ahí ya entraré en las sugerencias. Y esta directiva no index es una metaetiqueta que sirve para impedir que una URL aparezca en Google. ¿Y la etiqueta index para qué? Para lo contrario. Le estamos permitiendo la indexación a Google. Indéxalo. Y si no pongo nada, ¿qué significa? Pues que también lo puedo indexar, como si hubiera un index. ¿Cuándo la necesito? Pues siempre que quiera impedir la indexación. Punto. ¿La index la necesito? No. Si no pongo nada, también se va a indexar. Importante, y esto es importantísimo, para que un robot, en este caso, para que Googlebot, para que los robots de Google vean esta metaetiqueta, debe poder acceder a ella. Si lo tengo bloqueado por robots, no puede acceder a ella, que es justo el caso que he comentado al principio. Es decir, si, cuando estaba hablando del robots.txt creo que era, si Googlebot accede a nuestra página y hay una URL que yo quiero desindexar, que le pongo un index pero la bloqueo, si Google no puede acceder a esa URL, ¿cómo va a ver toda esa información? Ya sea en cabeceras o en el cuerpo, ¿vale? O en el head. Cabeceras HTTP o en el head, que ahora hablaremos de eso. No puede.
Os voy a dejar justo debajo toda la información oficial sobre el noindex. Pero los detalles importantes sobre el noindex es simplemente la ubicación y la sintaxis. El noindex se lo podemos indicar, o el index se lo podemos indicar a los robots, en este caso a Googlebot, en dos zonas. En el hit, que es mediante esa metaetiqueta, que es así, meta name robots content noindex, o en los encabezados, o en las cabeceras, ¿vale? En los encabezados HTTP, mediante x-robots-tag noindex. Se lo podemos indicar en las dos zonas. Pero si tengo la URL bloqueada por robots, no va a poder acceder, no va a hacer esa petición. Si no hace esa petición, ni recibe encabezados HTTP, ni recibe el cuerpo, con lo tanto no va a ver el hit. Entonces es importante que lo sepamos. Aquí os voy a dejar también toda la información de cómo, todos los detalles sobre cómo declarar esa sintaxis dentro del hit y cómo declararla dentro de los encabezados HTTP. ¿Cómo podemos ver esto? Pues mira, me voy a ir también a esta página. Bueno, no sé si tendré algún noindex en mi página, porque mi página parece, vamos, un laboratorio hecho polvo. Bueno, tengo todo en index, tiene narices. Bueno, me da igual. Vamos al código fuente, ¿vale? Y aquí, fijaros que en el hit, como he comentado, tenemos un montón de elementos, un montón de etiquetas, y hay una que pone meta name igual, comillas, robots content index follow, ¿vale? En este caso, aquí, si yo no quisiera indexar esa URL, pondría no index follow. ¿Para qué sirve el follow? Que no lo voy a explicar, ¿vale? Ya lo explicaré en el curso de SEO técnico, para que siga todos los enlaces. Si le pongo aquí un no follow, sería no me sigas todos los enlaces. Pero bueno, esto ya hablaremos largo y tendido del por qué esta etiqueta no sirve absolutamente para nada, teniendo otras cosas. Pero bueno, aquí es donde podemos poner el index y el no index. Y aquí lo que vamos a ver luego, que es el canonical. Íbamos por aquí, ¿no? Perfecto. Vale, íbamos por aquí y lo que he comentado, esas son las sintaxis y esta parte pues ya la hemos terminado, las de las directivas index, no index, etcétera, etcétera. ¿Con qué quiero que os quedéis aquí? Que esta etiqueta es necesaria siempre que queramos no indexar una URL. Cuantas menos URLs tengamos con no index, mucho mejor, ¿no? Casi todo lo que hagamos que sea index y ya está, y no nos vamos a encontrar con problemas. Vale. Vamos con las sugerencias. Habíamos hablado de que cuando nosotros poníamos una directiva, Google le iba a hacer caso sí o sí. Si yo le pongo no index, Google no me va a indexar esa URL siempre y cuando vea esa información. Pero una sugerencia no. En una sugerencia yo estoy sugiriendo. Y aquí vamos a hablar del canonical. Pero antes de hablar del canonical, vamos a ver qué es una URL canónica. Y esta información la he sacado de la documentación oficial de Google. Una URL canónica es una URL de la página de nuestra web que Google considera más representativa de un conjunto de páginas duplicadas de un sitio. Es decir, el ejemplo que yo pongo aquí, vestidos cortos, y dentro de vestidos cortos tengo verde, azules, blancos, etcétera, etcétera, y son todos iguales, todas las URLs iguales, con las mismas descripciones, y lo único que cambia es que uno es en color azul, uno en color verde y uno en color blanco, y no cambia absolutamente nada más. Pues ahí Google podría considerar, coño, si es que el contenido es muy similar, tiene un montón de agrupaciones de URLs, y de esta yo voy a decir que la principal es esta es la canónica, de este grupo de URLs, de estas 5 o estas 4 URLs, voy a coger esta que es la que voy a subir al índice, y todas las demás van a ser URLs alternativas que tienen su canonical, lo que voy a considerar que es su canonical, o que están canonicalizadas a esta que es la principal, que nosotros vamos a denominar como canónica. Y aquí nos lo dice. Por ejemplo, si tienes varias URLs que dirigen a la misma página, como example dress igual a 1234 y example dress es 1234, es decir, tienen diferentes URLs pero la misma información, esto ya es muy duplicado, pues Google elegirá una como canónica. Muy bien, nosotros le podemos sugerir cuál es, ahora lo veremos. ¿Por qué es tan importante elegir una canónica? Hay varios motivos por los que deberías marcar explícitamente como canónica una página de un conjunto de páginas duplicadas o similares. Y hago hincapié en similares, porque mucha gente se queda siempre en el duplicado. Ah, no, esto no es duplicado. Ya, pero me cago en la leche. Si el 95-96% de las dos URLs entre sí son similares, es que eso es casi duplicado. Entonces hay que tener en cuenta también para duplicados. Por eso yo no pongo el ejemplo que pone Google, que no me gusta, sino pongo el ejemplo de los vestidos de diferentes colores, porque ahí es donde más dudas suele haber. ¿Cuáles son? Iba por aquí porque me lío, ¿vale? Quiero decir 25.000 cosas, y lo que me está pasando en esta clase es que quiero decir 25.000 cosas, pero me estoy ahí reteniendo para no decir cosas, porque este tema del SEO técnico me encanta. Ya me explayo en lo que es el curso de SEO técnico, que también es gratis, ya me explayo ahí, ¿vale? Que podéis ir. Pero nada, aquí vamos con partes importantes, pero de forma básica. ¿Por qué es importante marcar páginas canónicas de grupos de URLs que son duplicadas o similares? Para indicar la URL que quieres que se muestre en los resultados de búsqueda, es decir, de todas esas, cuál es la que tú quieres que aparezca en Google. Unificar señales de enlaces de páginas similares o duplicadas también es importante. Esas señales, si al final yo tengo un montón de URLs similares y Google tiene que encontrar, se puede perder, ostras, ahora aquí, ahora allá, cuál es la que escojo. Si tú se la dices o si tú le sugieres cuál,
pues mira, más rápido va a ir. Simplificar métricas de seguimiento del mismo producto o tema, gestionar el contenido distribuido y ahorrar tiempo de rastreo en páginas duplicadas. Bueno, esto no voy a entrar ahí. Y aquí os voy a dejar toda la información también en la descripción, aquí la tengo, ¿vale? Os voy a dejar toda la información detallada y oficial de todo el tema de las URLs canónicas. Y ahora sí que vamos con la etiqueta canonical, ¿vale? Que es una sugerencia, pero es una etiqueta canonical. ¿Qué es? Es una etiqueta que sirve para sugerir, y destaco sugerir, que luego la gente se pregunta, pero si le he puesto un canonical, ¿por qué no me la está cogiendo? Porque le está sugiriendo. Pero a lo mejor tienes otras señales, al igual que pasaba antes con lo que hemos comentado de rastreo e indexación, que a pesar de estar bloqueada esa URL me la podía indexar porque tenía señales importantes, pues aquí si tienes señales importantes que señalen, nunca mejor dicho, a Google que a pesar de lo que tú le has dicho mediante estas etiquetas de canonical, esta es más importante, pues seguramente te cogerá esa. Enlaces internos y externos principalmente. Es una etiqueta que sirve para sugerir cuál es la URL canónica de un grupo de URLs duplicadas o similares. Muy simple. Esa etiqueta es la que Google nos deja o nos dice que debemos colocar para esto. ¿Cuándo la necesito? Siempre que tenga grupos de URLs similares o duplicadas donde tenga que mantener las versiones de URLs alternativas. Donde tenga que mantenerlas. Porque cuando tengo duplicidad de contenidos, similaridad de contenidos, no siempre la mejor opción es utilizar las canonical. ¿Por qué? Porque es una sugerencia. Porque Google decide, no estás decidiendo tú, no estás teniendo el control. Entonces, ¿cuándo es una buena opción y además una opción rápida? A modo sobre todo de parche. Pues cuando tengo que mantener todas las versiones de URLs. Si no me hace falta mantener las versiones de URLs, por ejemplo, si yo tengo una tienda online donde tengo todos vestidos y tengo diferentes colores y no quiero mantener todas las URLs, todas esas versiones, simplemente lo unifico todo en una URL y pongo un selector de colores y punto, y no me complico. Y cuando cambie al otro color, pues me cambiará las fotitos de los colores y punto, y la descripción va a ser la misma, solo que es el mismo vestido, es el mismo tallaje, es el mismo todo, solo que es en otro color, en otro tono. Pero puede ser que por circunstancias, por un montón de cosas que ahora no me voy a entretener en decir, yo necesite mantener esas URLs, las necesito mantener. Entonces ahí lo más rápido es poner un canonical, y es lo que Google nos está sugiriendo. Detalles importantes que debemos conocer sobre el canonical: la ubicación y la sintaxis. Y es lo mismo justo que en el tema de los no index. Podemos ponerlo en los encabezados HTTP y podemos ponerlos en el head. Lo más extendido es ponerlo en el head, lo más simple es ponerlo en el head. Se puede poner en los encabezados HTTP. Los encabezados HTTP normalmente le llega la información antes a Google, pero en eso ni vamos a entrar a día de hoy. ¿Cómo se pondría? Pues lo he comentado antes y lo hemos visto antes aquí. Fijaros que yo aquí lo tengo puesto. Link, rel, canonical, Yo normalmente, a mí me gusta, pero esto es una manía, declarar también, declarar siempre las canonical. Las que son a sí mismas también. Es decir, si yo no tengo un grupo de URLs y no tengo que marcar URLs, no tengo que canonicalizar URLs a esa URL principal, ¿vale? O a esa URL canónica, a mí me gusta marcarla a sí misma. Esta URL no tiene ninguna similar ni duplicada, da igual, me la marco a mí misma para que no haya ningún problema. Esto ya es una manía, ¿vale? Os dejo también toda la información acerca de los detalles importantes de la ubicación y la sintaxis del tema de las canónicas. Bien, y ahora vamos con el tema de cómo podemos comprobar la indexación. ¿Cómo puedo yo saber que Google está cogiendo esta canónica, lo está cogiendo la otra, o me está indexando esto bien o mal? Pues lo podemos hacer con el inspector de URLs de Search Console. ¿Vale? Y vamos a entrar en ese. Yo tengo aquí una URL que para esta prueba me viene fenomenal. ¿Vale? ¿Qué es esta? Fijaros, luciamevillanueva.com/SEO. Y yo voy a entrar aquí y le voy a hacer con el inspector de URLs, la voy a poner. Y fijaros lo que ocurre aquí. Aquí ocurre lo siguiente. Aquí ocurre que Google me dice, la URL no está en Google, esta página no está indexada, pero no porque se haya producido ningún error. Bien, ¿y por qué no? Pues me está diciendo que, fijaros, ¿está en el sitemap esta URL? No, no está, obviamente. Página de referencia, esta. Estas son las páginas donde ha encontrado esta URL. Bueno, en este caso se la he puesto yo. Rastreo, el último rastreo es de aquí, rastreador Googlebot para smartphones. Aquí nos da un montón de información que de esto ya entraremos en el curso de SEO técnico. Pero a lo que yo quería entrar, ¿vale? Es aquí. Indexación declarada por el usuario como canónica. Es realmente la que está indexando. Pero no es la misma, fijaros, yo he metido esta, SEO. ¿Por qué? Porque yo he declarado, dice indexación declarada por el usuario como canónica. ¿Cómo? ¿Pero esto qué significa? Muy sencillo, si yo vengo aquí, botón derecho, ver código fuente de la página, o control U o comando U si tenemos un Mac, y me vengo aquí, ¿vale? Y voy a buscar canonical, a ver si me deja, aquí lo tengo, ¿vale? En el GEA tengo un link rel canonical a href, aquí tengo ese canonical a la otra página. Yo estoy en esta página, pero aquí, fijaros, tengo el canonical que le estoy diciendo a Google, esta no es la que me tienes que indexar, me tienes que indexar esta. ¿Por qué? Porque hay la misma información, fijaros en la información de aquí y en la información de aquí. Es la misma información esta, que estas son completamente iguales, pero con URLs diferentes.
Y entonces es lo que realmente me está diciendo aquí. Hostia, no te la he indexado, pero no porque se haya producido ningún error. Simplemente porque tú me has declarado como canónica esta. Y yo también entiendo que esta tiene que ser la canónica. Si ahora inspecciono esta, ahora me pondrá, no está indexada. La URL está en Google, pero tiene problemas, ¿vale? Rutas de exploración, ¿vale? Tiene problemas, pero está en Google, ¿ok? Y aquí, si ponemos esta información, pues aquí veréis que declarada por el usuario como canónica, esta misma, aquí sí que es la misma. Y con esto, rápidamente, voy a volver atrás para no liaros, porque aquí, ¿es aquí? Sí. Y con esto rápidamente me acabo de dar cuenta si tengo una URL indexada, si no la tengo indexada, si he declarado esta como canónica, si he declarado la otra. Si, a pesar de que yo haya declarado esta como canónica, Google me ha cogido otra, etcétera, etcétera. Con Search Console, es una herramienta súper potente para el inspector de URLs de Search Console para ver todo el tema de la indexación. Eso es página por página, URL por URL, un poquito lento. Y luego tenemos el índice de cobertura de Google Search Console, que voy a entrar aquí, que es, aquí está, toda la parte del índice donde tenemos cobertura, sitemaps y retirada de URLs. Aquí es donde podemos retirar temporalmente URLs o indefinidamente. Bueno, en este caso temporalmente, que luego si lo hemos hecho bien ya será indefinidamente. Y aquí tenemos errores, válidas con advertencia, válidas y excluidas. Y me voy a ir a las excluidas. Y aquí en las excluidas, fijaros que aquí te dice página alternativa con etiqueta canónica adecuada. Esto quiere decir todas las URLs que están excluidas del índice porque yo le he sugerido que las tiene que excluir y él también ha entendido que las tiene que excluir. Lo que acabamos de ver es un ejemplo de ello. Pero también nos podemos encontrar con esta o esta duplicada, Google ha elegido una versión canónica diferente a la del usuario. Toma ya. Bueno, tengo 0, cago en la leche, pero vosotros podéis encontrar en vuestros proyectos, nosotros trabajamos con muchos proyectos donde nos encontramos con un montón. Y aquí fijaros que nos lo dice, Google ha elegido una versión canónica diferente a la del usuario. Por eso es una sugerencia, porque Google puede hacer lo que le dé la gana, no es una directiva. Y ahí es importante que nosotros lo entendamos. Duplicada, el usuario no ha indicado ninguna versión canónica. Si no la ha indicado y Google está considerando que es duplicada, pues habrá que hacer algo ahí. Pues aquí es lo que quería comentar. Luego, fijaros que aquí en esta diapositiva, si yo tuviera, porque aquí tengo pocas páginas, pero imaginaos que yo tuviera 500.000 páginas, yo podría trabajar todo este índice de cobertura y podría trabajar las exclusiones, los errores, las advertencias, las válidas, gracias a los sitemaps. Yo empiezo a elegir aquí, en vez de todas las páginas conocidas, empiezo y elijo sitemap 1, sitemap 2, sitemap 3, sitemap de vestidos, sitemap de zapatos, sitemap de tal. Y aquí solo voy a ver el índice de cobertura de ese vertical concreto. Para eso también tiene mucha utilidad los sitemaps. Y voy a ver el estado de indexación de esa zona. Y voy a saber el porcentaje que tengo de indexación de esa zona, el estado de indexación de esa zona, qué está ocurriendo. Si tengo un problema voy a saber en qué sección lo tengo, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Cuál es el robot que me está rastreando en este caso? Google Bot Smartphone. ¿Cuál es la última actualización de todo este índice de cobertura? El 5 del 6 de 2021 me pone aquí, que es cuando estoy grabando el vídeo, el día antes, y ya está. Pero de todas formas, toda esta información sobre Google Search Console, sobre el índice de cobertura y cómo enfrentarte a él y entender todo, lo tenéis en este vídeo, que os voy a dejar justo aquí, que es un vídeo que hice hace un par de años cuando salió todo el índice de cobertura, pero es que es igual de válido porque es igual, o sea, es todo exactamente igual. Pueden actualizar 3 o 4 botones, pero lo que es el entendimiento y lo que te ofrece esta herramienta a día de hoy, todo el tema del índice, es exactamente igual. Y hasta aquí el vídeo o la clase de hoy, hasta aquí la clase sobre SEO técnico para principiantes, que es como he titulado la clase. Hemos visto un montón de cosas, hemos visto los 3 principales componentes. Voy a hacer un resumen porque es importante, antes de irnos, con lo que os debéis de quedar, ¿vale? Os debéis de quedar con que aquí sobre todo hemos visto temas de rastreo e indexación, porque para que la web aparezca en Google tiene que haber sido rastreada e indexada. Y aquí es donde hacemos en esta clase final, es donde hacemos esa conexión entre la clase 3, la clase 4 y todos los temas de rastreo e indexación. Hemos visto sobre todo de qué se compone principalmente las páginas web, HTML, CSS, JS. Hemos empezado a jugar un poco. Hemos entrado un poquito de lleno, aunque aquí tenéis toda la información detallada en todo el tema de cómo funciona Google ya de manera un poquito más técnica. Por eso, SEO técnico, porque estamos viendo ya cosas más técnicas. Hemos hablado de sitemaps, no en profundidad, pero por encima, con detallitos importantes que debemos conocer y que se nos tienen que quedar grabados, de robots.txt, este archivo que administra nuestro rastreo. Aquí tenéis un vídeo que os he comentado que es muy importante, sobre todo si queréis profundizar en temas de SEO técnico y que si entendéis este vídeo vas a entender muchas cosas. Código respuesta, también hemos hablado de ellos y con el vídeo que os he comentado. Hemos hablado de indexación,
sobre todo de las dos partes fundamentales, que es qué tengo que hacer para que una URL no se indexe a pesar de que sea rastreado y analizado, bueno, a pesar de que se haya rastreado, mejor dicho, y qué tengo que hacer cuando tengo un grupo de URLs muy similares o duplicadas y tengo que mantenerlas, ¿vale? Este canonical o esta sugerencia. Hemos hablado de directivas y de sugerencias de indexación. Y simplemente os voy a recomendar que si estáis en esta clase os vayáis directamente al curso de SEO técnico que os dejo aquí. ¿Por qué? Porque ahí ya vais a profundizar mucho más. Si habéis terminado todo este curso de SEO para principiantes, lo mejor que podéis hacer es continuar con el curso de SEO técnico. Así que nada, no me entretengo más. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre, antes de iros, hacer clic aquí para ver desde el principio todo este pedazo de curso de SEO gratis para principiantes, recomendárselo a todo el mundo que creáis que lo necesite y hacer clic aquí para seguir todos los vídeos, las clases y las cosas que voy sacando semanalmente. Así que nada,